Estás escuchando No Small Miracle. No hay milagros pequeños. El mover de Dios es evidente en nuestras vidas. Acompaña a Amy y a Claudia mientras comparten contigo en cómo ser intencionales en nuestro caminar con Jesús. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos de regreso a No Small Miracle. No hay milagros pequeños. Yo soy Claudia. Y yo soy Amy. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En donde quiera que nos estés escuchando, bienvenidos una vez más. Si estás aquí por primera vez, hola y muchas gracias por conectarte. Queremos recordarles que tenemos tenemos redes sociales. Porque creo que muchas personas se están preguntando cómo se pueden conectar o ver cuando tenemos un nuevo episodio, o porque muchas de las veces estamos poniendo frases o cosas que van con el tema que estamos hablando de ese martes. Entonces, para estar conectados, no olvides seguirnos en Instagram y en Facebook, No Small Miracle Podcast, si es en Instagram, y si es en Facebook, No Small Miracle, No hay milagros pequeños, ¿verdad? ¿En dónde? En Facebook. Oh, sí. Y si tienes alguna, como siempre, alguna petición, alguna necesidad que te gustaría que estemos orando por ti, o algún tema que te gustaría que tengamos una conversación acerca de, y no tienes redes sociales, puedes mandarnos un correo electrónico que sería en nosmallmiraclepodcast@gmail.com. Claro que nos encantaría conectarnos contigo y poder charlar. Y creo que todavía estamos teniendo esa lista de los temas que vamos a hablar. Sí. Entonces, si tú has dado tu sugerencia, vamos a llegar a ese episodio. Vamos a llegar, okay. Pero muchas gracias por conectarse. Y bueno, en este día tuvimos... Es que ni sé cómo empezar. Lo que pasa es de que vamos a empezar a tener personas en el podcast. Entonces... no todo el tiempo. No todo el tiempo, sí, no todo el tiempo. Siempre va a haber algo diferente. Ya ve como como la última episodio tuvimos... No, hace dos episodios tuvimos una llamada sorpresa. Entonces vamos a estar teniendo eso de vez en cuando, pero hay algunas veces que sí vamos a tener una persona aquí con nosotros teniendo una conversación de diferentes temas. Entonces, en esta ocasión, si estás escuchando el episodio en inglés, tuvimos al esposo de Claudia, que su nombre es Jeremy, y él, su primer lenguaje es ¿lengua o lenguaje? Lenguaje es idioma, es inglés, y entonces él no habla español. Bueno, habla un poquito, ¿verdad? Pero no fluye en el español, obviamente. Entonces pudimos hablar con él de este tema, pero como no sabe hablar español, nosotros vamos a hacer lo mejor que podemos en traducir lo que él habló en este día. Sí, y bueno, si estás escuchando y a lo mejor no conoces tantito de su historia ni nada de eso, le preguntamos cómo fue su momento con Jesús, quién es él básicamente. Y bueno, mi esposo Jeremy creció judío, no era cristiano, y fue hasta que yo tuve un encuentro en un campamento de jóvenes, y luego él así fue que llegó a conocer al Señor. Y bueno, lo tuvimos a él como un invitado especial en este episodio porque queríamos hablar algo de que sentimos Amy y yo que era algo necesario, pero no es algo que hemos caminado ella y yo tan cercano como lo ha caminado Jeremy. Y es básicamente acerca de luto, de cuando atravesas algo de eso. Y puede que a lo mejor ya tú atravesaste eso, o no lo has atravesado, o conoces a alguien, o no tan cerca, pero como todos somos humanos, en algún punto de nuestra vida vamos a atravesar esto cuando ya nos llegue más apegado con alguien más cercano. Y yo pienso que fue la primera vez que Jeremy habló acerca de eso. Pero fue de mucha bendición, yo creo que también para nosotros. Sí. Y creemos que también va a ser de bendición a nosotros poder relatar
básicamente lo que él dijo, lo que él compartió y lo que él ha aprendido en esta jornada que él ha tenido con Jesús atravesando todo esto. Y bueno, como si estás escuchando, él hace como 2 años, más bien un poquito más, como 2 años y medio, casi ya 3 años, su mamá falleció. Ella estaba lidiando con cáncer y las cosas no estaban muy, muy buenas, que digamos, pero él un día por la mañana, bueno, su mamá empezó a empeorarse y llegó a hospice care. ¿Cómo se diría hospice care en español? No sé, como un tratamiento, ¿no? Un centro de Es un ayuda. centro donde básicamente, no que ya no pueden hacer nada por ti, pero cuando ya sobrepasas ya no es de atención médica, sino básicamente regular para ayudarte a sobrepasar lo que estás pasando, te ponen en un hospice care. So la movieron a un hospice care aquí cerca de nuestra casa, y mientras iba pasando el tiempo, obviamente iba empeorando las cosas, y un día por la mañana su papá le llamó a Jeremy y le dijo que su mamá ya no estaba respondiendo, que ella en cualquier momento iba a fallecer. Y obviamente como Jeremy creció judío, sus papás no eran cristianos, no eran creyentes, no tenían esa relación con Jesús. Y él, cuando aceptó a Jesús, obviamente su manera de cómo relacionarse, cómo ser con su mamá y su papá cambió mucho. Claro, y hay diferencias. Sí, había una diferencia, y era la única manera que él podía mostrar que tenía a Jesús. Si ellos le decían algo, era yes ma'am, no sir. Les respondía, comunicarse con ellos a través de cartas, porque no eran muy expresivos ni nada de eso, como ellos crecieron. Y bueno, cuando él recibió esa llamada de su papá, empezó a agarrar sus pantalones, a cambiarse y todo, y mientras estaba cambiando, él escuchó la voz del Señor que le dijo, no muchos tienen esta oportunidad. Y él, ok, no. Cuando escuchas la voz del Señor, no hay que obedecer y tomarlo. Y se fue rápidamente al centro donde estaba su mamá, y cuando llegó ahí, sí, no se veía la situación muy buena. Y su papá ya le dijo lo que le habían dicho al doctor, que ya en cualquier momento, y Jeremy inmediatamente le dijo a su papá, ok, voy a orar. Y su papá nada más, ok, porque te digo, ellos no conocían del Señor ni nada de eso. Y yo pienso que Jeremy, cuando el Señor le dijo eso, él sabía la importancia y la urgencia de que su mamá conociera a Jesús antes de partir a la eternidad. Se sentó con su mamá y empezaron a hablar, y gracias a Dios su mamá pudo aceptar a Jesús en ese momento. Y luego su papá dijo, ok, bueno, voy a ir a comer. So, su papá se fue y se quedó Jeremy ahí con su mamá, y cuando estaban ellos dos a solas, fue que su mamá falleció. Y ya regresó su papá, so Jeremy se regresó a la casa, y en cuanto llegó se fue al garage, y obviamente yo estaba aquí, so estoy contando esta historia como al punto de vista de él, obviamente, como él compartió en el episodio en inglés. Y él llegó en el garage y se metió ahí, y volvió a escuchar la voz del Señor que le dijo la misma cosa. No muchos tienen esta oportunidad. Y él sabía a lo que se refería el Señor. Sabía que se refería a qué es lo que vas a hacer con tu dolor. Qué es lo que vas a hacer con lo que estás atravesando. Y agarró su teléfono y puso una canción que en inglés es The More I Seek You. Cuanto más te busco. Entre más te busco. Y es una canción de adoración hermosa, que hasta en día, si tú le preguntas a Jeremy cuál es tu canción favorita, te dice que es esa. Y la puso, y aunque él relata que en ese momento hasta su mente le decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué estás haciendo? Como una batalla, ¿no? Ajá, creo. Era una batalla el que su
cuerpo físico, yo pienso que lo físico le estaba diciendo, ¿cómo es que vas a hacer eso? Pero, y aunque lo espiritual obviamente también era difícil, sabía que era lo que él necesitaba en ese momento. Y puso esa canción y empezó a adorar. Y empezó a adorar, y él relata que fue una de las cosas más difíciles que ha hecho, que físicamente... dolorosas. Era doloroso, le dolían sus piernas, le dolían sus rodillas, le dolía su corazón, o sea, en todo aspecto le dolía todo, pero fue algo que él sabía que tenía que hacer. Y algo que él compartió es que dice que cuando llegas a lo más difícil, es una decisión tan crítica, ¿qué es lo que vas a hacer cuando llegas a ese punto? Porque si llegas a ese punto donde piensas que ya no puedo más, si tú empujas ahí es porque ya llegaste a esa pared. Cuando ya llegaste a esa pared, y cuando tú empujas y tiras esa pared, es cuando ya llegas a tu breakthrough, que sería, creo que Pablo lo traduce como tu rompimiento, ¿verdad? Y fue lo que sucedió con él. Cuando él sintió que llegó a ese punto donde ya no podía más, donde llegó a esa pared, dijo, no, aquí es donde tengo que decidir. Y siguió adorando, y él relata que sintió cómo se cayó la pared y sintió cómo se le quitó de encima el peso. Se le quitó de encima el peso, y ponle tú, ya pasó apenas había pasado el año, y su papá falleció. Él estaba en el trabajo y recibió la llamada de que su papá había fallecido. Y dice que es por misericordia y gracia de Dios que él pudo llegar a la casa, porque él recuerda que estaba llorando y llorando, o sea, no podía ni ver bien al llegar aquí manejando. Y llegó y se metió al garage. Y recuerda él sabiendo lo que había sentido cuando adoró a su mamá. No quería volver a atravesar eso, no quería volver a atravesar el dolor, lo difícil, esa misma batalla, no quería atravesarla, pero sabía que necesitaba que hacer eso. Otra vez, y como era su papá que había fallecido, sintió que la canción apropiada que tenía que él poner era A Good, Good Father, que eres un buen padre. Wow. I know. Y la puso, y igual sentía que no, le dolía todo, pero decidió no. Yo sé que ahí es donde está la respuesta. Así es como yo voy a poder. No hay ningún lugar más. Él creo que en su mente, en su corazón ya había dicho, no hay otro lugar más. Exactamente. Y se puso a adorar. Y fue donde sintió que se le quitó ese peso. Y no es, y él comparte, no es como que sí, cuando estás atravesando eso, cuando estás atravesando que alguien fallece, no es como que si empiezas y llegas a un punto donde ya, terminaste de pasar por ese proceso. Yo pienso que mientras estemos aquí, él hasta comparte, hay momentos hasta ahora en día que recuerda cosas y se pone a llorar o le da tristeza o extraña y todo eso, pero no se deja él regresar a ese punto donde estaba la herida fresca y abierta, porque él dice que como si Jesús ya me sacó de ahí, si él ya me limpió, ¿cómo voy a ir yo a revolcarme otra vez en esa tierra, por decir? Si ya Jesús me sacó de ahí, ya me ayudó a sanar. Y algo que me encantó que dijo es que se dice que el tiempo cura las heridas. Pero las heridas sí, se va a cerrar. Pero si no la sanaste y la limpiaste como tiene que ser, adecuadamente, sí. Entonces se va a cerrar, pero inapropiadamente, o se va a cerrar con infección, se va a cerrar y te va a dejar una cicatriz. Él tiene una cicatriz en el brazo que yo creo cada día o cada vez que Caleb lo ve, le dice, Daddy, ¿qué es eso? Daddy, what's that? Le dice, what happened? Y dice Jeremy que esa cicatriz se cortó y él dijo, man, no, yo puedo solo. Y nada más se puso como él solito se trató de curar en vez de ir al doctor.
Y él dice que ya viéndolo hubiera ido al doctor, porque si hubiera ido al doctor, lo hubieran, o sea, estaba profunda que lo hubieran puesto, No, y sí se mira profunda. ¿cómo se dicen sutures? Lo hubieran puesto puntadas para que se hubiera cerrada apropiadamente. Y es lo que dice, me hubiera dolido más en ese momento, Yeah. pero no se hubiera visto el después como se ve ahora. Yeah. Y yo pienso que hay tanta Tanta profundidad en eso. Sí, y no de que sí, y viéndolo bien, yo nunca había visto ese punto que sí, que el tiempo sí sana todas las heridas, pero ¿cómo las está sanando? Porque en sí Jesús es el único que puede sanar esa herida. Y bueno, y también cuánto tiempo. El tiempo sana las heridas, pero ¿cuánto tiempo? ya, Depende. porque es algo que también le preguntamos a Jeremy. Porque obviamente, como dijimos, no es como que si empieza y tiene una fecha donde ya, para este entonces ya tienes que estar bien, ya todo. Vas a seguir así, pero no vas a regresar a ese lugar. Vas a seguir moviéndote hacia adelante con Jesús en tu caminar. Pero al igual, después que Jeremy atravesó eso y tuvo su tiempo donde él escogió a darle adoración a Jesús, no fue como que si ya estaba bien y ya, se le quitó todo el dolor ni nada de eso, pero yo pienso que fue como que sí él le dio acceso a que Jesús lo llevara en esa jornada, a que Jesús lo llevara y sanara como él quisiera que sanara y como se iba a ver como él quisiera que se viera. Porque si le hubiéramos preguntado a Jeremy que compartiera acerca de esto, más bien le preguntamos cómo él pensaría, si él piensa que pudiera haber compartido de todo eso en cuanto pasó, y dijo que lo hubiera hecho porque nos ama, pero no se hubiera visto de la misma manera porque todavía estaba muy fresco, todavía. Y es por eso que no estamos diciendo que cuando pasas por luto, cuando estás atravesando la muerte de un ser querido, no significa que ya cuando vas con Jesús se te quita el dolor y ya puedes andar como que sin nada de eso. Pero yo pienso que lo más importante que queremos llevar, y yo pienso que Jeremy hizo un trabajo maravilloso, es recordarnos que el lugar donde debemos de ir cuando estamos atravesando cualquier tipo de dolor, aunque no sea la muerte de un ser querido, pero cuando estamos atravesando dolor, cuando estamos atravesando tristeza, cualquier cosa que estemos atravesando, el único lugar que debemos de ir y que vamos a hallar sanidad real va a ser en Jesús, va a ser adorando a través de la jornada. Y es como vamos a poder llegar a eso. Y creo que lo más poderoso de todo esto y por qué invitamos a Jeremy es porque, como dijimos al principio, él ha pasado por esto. Y creo que lo que a mí me impacta es de que él comparó la reacción o lo que él hizo, lo que pasó con sus papás comparado a lo que él pasó, porque no sé si mencionamos al principio de este episodio en español que antes de esto él había perdido 5 personas, creo, antes de conocer a Cristo. Perdió unos amigos, algunos por suicidio, ¿verdad? Y uno por causa, creo que... en una gasolinería lo balacearon. Entonces él ha pasado por esta situación, pero lo que a mí me impactó era de que fue diferente. Él dijo que la reacción que él tuvo con sus amigos antes de Cristo fue tan diferente a lo que pasó ahora con sus padres. Y obviamente el ingrediente o el factor, no sé cómo decirlo, el elemento que cambió todo fue Dios. Entonces Dios es el que cambia cada situación, aún en estos momentos tan difíciles que podemos atravesar. Cuando tenemos a Dios en medio de esto, Él lo cambia todo. Él llena todo y nos ayuda. Él no es un Dios lejano. No nada más está con nosotros en las buenas. Él está también en estos momentos más difíciles de nuestra vida. Entonces, Él dijo, ¿cómo hubiera sido si no tuviera a Dios?
hubiera sido otra historia. Yeah. Hubiera corrido a diferentes cosas. Y él mencionó, dice, está bien, no es malo distraerte con otras cosas, pero eso no lo va a llenar, eso no lo va a sanar, te va a ayudar, pero no lo va a sanar como Dios lo puede sanar. Entonces a mí eso como que me impactó mucho, ¿no? Cómo fue la diferencia. Y él mencionó a Apocalipsis 12, y creo que él mencionó esa parte cuando dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, él dijo que él sabía, bueno, no sé si él sabía, pero en aquel entonces no sabía qué impacto o qué impactante iba a ser ahora que él iba a decir su testimonio de lo que él pasó en esa situación, porque él ahora puede ayudar a personas que están atravesando o atravesaron esa situación en perder a alguien. Entonces, por el poder de su testimonio, si él no hubiera rendido su corazón, si él no hubiera pasado por esos momentos difíciles de tanto dolor, porque fácilmente uno se puede cerrar, me imagino, ¿no? Se puede cerrar a esas emociones o a Dios, pero él en ese momento, él se metió en adoración, él se metió con todo el dolor, con toda tristeza en su corazón, pero él pasó por ese momento y fue lo que le ayudó a levantarse otra vez. Entonces él, con la palabra de su testimonio, él ahora puede dar ese ánimo, esas fortalezas. Y otra cosa que dijo fue, en inglés se dice misery loves company. A la miseria le gusta la compañía. Y dice que si él hubiera no decidido ir a Jesús, a ir ahí, cuando alguien más cerca de él estuviera atravesando eso, ¿qué ha pasado? Y no, ya ha tenido que atravesar eso, donde él lo que él atravesó iba a ser o de bendición o lo contrario, pero gracias a Dios, como él pudo ir a Jesús y decirle, aquí está mi dolor, entonces él ahora pudo ser de bendición para cuando nosotros tuvimos que atravesar eso. ¿Sí me entiendes? O si eso no hubiera pasado, y es por eso que volvemos a lo mismo, si esa herida no se le hubiera dado a Jesús, entonces tú empiezas esa herida empieza a infectar las otras heridas de otra gente, aunque no lo hagas a propósito, pero es que si él no hubiera sanado correctamente, entonces cuando alguien más hubiera pasado, casi se puede decir, estuvieran haciendo como, ay de nosotros, pobres de nosotros, pero no, podemos decir, no, mira dónde estamos y todo ha sido gracias a Jesús, so Jesús está ahí para ayudarte también. Y cuando algo que me encantó que él dijo, que yo pienso, si estás escuchando esto y tienes una relación con Jesús, a lo mejor dices, bueno, yo lo atravesé o lo estoy atravesando o X cosa, pero él dijo que hay veces tratamos de llenar esas cosas y no necesariamente son con drogas o alcohol y cosas así. Yo pienso que cuando decimos, estás llenando ese vacío, hay veces nuestra mente luego se va a eso, a que son con cosas ilegales, cosas que no deberías de hacer. Pero él dijo, hay veces pueden ser hasta con la comida. Hay veces puede ser hasta con, no quiero sentir el dolor, so déjame nomás veo tele. Déjame gasto mi tiempo en eso. Te metes en otras cosas para llenar ese vacío. Y a mí me encantó que dijo eso, porque es que sí, hay veces pensamos, como no estoy haciendo nada malo, entre comillas, entonces estoy bien. Pero no, tenemos que analizar y ver, ok, estoy tratando de, todas estas cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo para tratar de llenar ese vacío, y no necesariamente tiene que ser un vacío porque estás pasando de luto. Puede ser por dolor de otra cosa, por tristeza de otra cosa, pero el punto es, ¿con qué te estás llenando? ¿Qué estás tratando de hacer para reemplazar ese dolor? Porque todas esas otras cosas solamente lo van a cubrir. Pero el único que puede realmente sanar y sanar correctamente es Jesús. Y creo que hay diferentes situaciones también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunos tienen la oportunidad de decir adiós y de poder tener ese momento tan importante, porque Jeremy pudo llegar a tiempo
con su mamá, con su papá y todo eso, y pudo tener ese momento. Pero hay algunas personas que tal vez tú estás escuchando y no pudiste tener esa oportunidad de despedirte o de poder cambiar las cosas, ¿verdad? Yeah. Porque siento que a veces uno puede quedarse con esa culpa. Ajá. Y tal vez hay Yeah. alguien que está escuchando que ha perdido a un ser querido, que tal vez no tenían esa relación por cualquier razón, ¿verdad? Cada quien tiene una vida diferente, lleva vidas diferentes y relaciones diferentes. Entonces, tal vez tú no pudiste despedirte o no pudiste sanar o restaurar esa relación con esa persona, o tal vez te quedaste con preguntas, te quedaste con sentimientos en tu corazón o pensamientos que tal vez ahora puedes decir, estoy viviendo de esta manera, o me siento culpable, o siento que no pude sanar o dejar esa situación o relación bien. Y déjame decirte que Dios está ahí contigo para poder restaurar eso, Amen. para poder sanar. Amen. Y aún las cosas que no pudiste intercambiar con esa persona o perdonar o dejar, Dios puede redimir, Dios puede sanar, Dios puede restaurar. Y aún si tú no pudiste tener esa conversación que querías tener, ahora que tal vez las cosas cambiaron en tu mente y has podido pensarlo bien y todo eso, y tal vez te sientes culpable, Dios quiere quitar esa culpa y traerte paz, darte paz, que tú puedas descansar en las noches. No sé por qué, pero me viene ahora, tal vez el Espíritu Santo me está revelando esto, que hay alguien que está escuchando y que no ha podido dormir en las noches por esos pensamientos, esos sentimientos que no te dejan dormir bien por la culpa o tal vez el dolor que no pudiste dejarlo en ese momento. Déjame decirte que Dios está ahí, quiere sanarte, quiere entrar a tu corazón y cambiar esa situación y traerte libertad, hacerte libre de todo eso, de toda culpa, ya sea dolor, memorias, lo que sea. Dios quiere entrar a tu corazón y Él lo puede hacer. Amen. Y bueno, yo sé que eso a lo mejor va a ser un poco más corto de lo normal, pero si te queremos animar, si entiendes inglés, a lo mejor español es el que prefieres, pero si sí entiendes inglés, te animamos a que vayas y lo escuches. Yo sé, creemos fervientemente que va a ser de bendición, que va a ser de bendición. Y bueno, quiero acabar con esto que se encuentra en Isaías 61:3, que dice: a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Wow. Y queremos orar por ustedes. Creo que este es un episodio que tal vez a muchos, no a todos completamente, pero a muchos, tal vez has necesitado escuchar esto, necesitabas escuchar estas palabras para seguir adelante o para ser libre, y Dios quiere hacerte libre. Él está aquí, su Espíritu está ahora entrando a ese lugar, a ese cuarto. Tal vez estás en tu sala, tal vez estás cocinando o en el trabajo o en el carro. Dios quiere tener ese encuentro contigo, quiere sanarte, quiere darte libertad, quiere llenarte de su amor y de su paz. Y ahora declaramos eso sobre ti. Solamente cierra tus ojos ahí donde te encuentras, si lo puedes hacer, y si no, nada más recibe esta palabra en tu corazón. Declaramos su paz, declaramos su amor, sus fortalezas, y declaramos que Él te está levantando en estos momentos, y declaramos que tú entras a las profundidades de sus aguas, su río de descanso, de amor y de paz. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que pase buen día y muchas gracias. Bye.